Muchas gracias, Julián. Creemos que tus reflexiones son muy pertinentes en este momento. Es justo el tono que esperamos que se dé en el debate, un tono fraterno, pero un tono de discusión, la discusión que necesita el movimiento para ser representativo, para ser amplio, para que el arca de Noé no vaya naufragando, no vaya navegando a ciegas. Damos ahora la palabra al maestro Carlos Facio. El maestro Carlos Facio es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y articulista del periódico La Jornada. En últimas fechas, ha acompañado con sus reflexiones a los movimientos sociales que exigen la desmilitarización del país y el alto a la guerra. Participó en un foro en febrero con la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización, el 13 de mayo en un foro en Monterrey contra la militarización, así como en numerosos eventos, numerosos artículos que han estado apoyando con sus reflexiones estas demandas. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos, a todas. Escuchaba las palabras iniciales de Javier y él hablaba justamente de un movimiento que tiene 6 ejes y que en su esencia está dando un nuevo rumbo a la nación. Él hablaba de la nación en sus textos, en sus entrevistas, habla de esta nación mexicana y habla también de que tenemos unas instituciones podridas, varias veces lo he dicho, que haciendo una interpretación, hoy lo repitió, están sumidas en la mierda y que ya no sirve. Lo que está pasando también en muchas partes del mundo a partir de gobiernos de distintos tipos. Creo que parte del fondo del diálogo lo planteaba Luis, lo planteaba Julián, el tema del diálogo, el diálogo cuándo, cómo, con quién, por qué negociar ahora con Calderón, si Calderón quiere el diálogo. Tanto me pareció que Luis como que Julián planteaban que la estrategia de Calderón no va a cambiar, que es la guerra. Yo coincido. Entonces yo voy a tratar de, voy a tratar de dar algunos elementos del contexto en el que se da el inicio de esta movilización desde el dolor de Javier, que logra concitar adhesiones y que nos lleva a este presente. Justamente el asesinato del hijo de Javier y de otros 5 o 6 muchachos se da en el marco de una discusión en México, en el Congreso, que es una iniciativa presidencial que tiene que ver con la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, con esta contrarreforma en materia de seguridad nacional, que ahora pasó a la congeladora legislativa, pero que a partir de que fue retomada por algunos legisladores del PRI, del Estado de México, se intenta recuperar la idea inicial de Calderón, la propuesta inicial de Calderón, y que lleva a una reglamentación o a una normalización de lo que ha sido un régimen de excepción y en algunas partes del país con un no declarado estado de sitio desde el 1 de diciembre de 2006. Es decir, nosotros planteamos inicialmente que primero a las 0 horas del 1 de diciembre del 2006 en Palacio, en acá en Los Pinos, hubo un golpe de estado técnico al recibir no solo de manera simbólica la banda presidencial de Calderón, de un oficial, de un miembro del Estado Mayor Presidencial, de un militar. Y desde un comienzo el signo de la militarización estuvo rodeado no solo a partir de su discurso, sino de sus gestos y de incluso su comportamiento a nivel de la indumentaria de él y sus hijos. Es decir, desde entonces la democracia en pie de guerra de Calderón ha ido desembocando en un creciente proceso de militarización, de paramilitarización y de mercenarización del territorio nacional y de la vida de nosotros. El riesgo latente ahora
es que del Estado autoritario conservador construido durante los dos gobiernos de Acción Nacional se pase a un régimen cívico-militar legalizado, subordinado a la seguridad nacional de Estados Unidos. La iniciativa original del Ejecutivo encarnaba una peligrosa militarización de la sociedad con la consiguiente politización de las Fuerzas Armadas, con base en la secrecía y en el mantenimiento del estado de guerra. A partir de una rocambolesca teoría de los grises sobre guerra y paz, dicha iniciativa, la de la Ley de Seguridad Nacional, profundizar en esta coyuntura por el PRI, busca difuminar las fronteras y los límites entre seguridad pública y seguridad interior, lo que de facto implica entregar al Ejército y a la Marina las funciones del Ministerio Público con riesgo de un deslizamiento hacia un Estado pretoriano. Otra vertiente de la militarización y centralización represiva del Ejecutivo en el Ejecutivo y también en el Consejo Nacional de Seguridad, con base en una declaración de afectación como eufemismo de estado de excepción, es la que busca dotar a los integrantes de las Fuerzas Armadas la atribución para solicitar a jueces civiles la autorización de espiar, grabar, registrar e intervenir comunicaciones privadas a cualquier persona o grupo considerados en cualquiera de los 21 supuestos constitutivos de obstáculos a la seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional, y esto creo que es lo que está en la esencia de lo que hace la esencia de la cuestión, tiene como fundamento una doctrina y su ideología. La doctrina de seguridad nacional de cuño estadounidense es una doctrina militar, contiene una rigidez completamente militar, es una ciencia de la guerra, fue concebida en el marco de la guerra contra el comunismo en los años de la confrontación este-oeste, pero fue asimilada después en la guerra contra las drogas. Es decir, forma parte hoy de la guerra del espectro total y su esencia es contrarrevolucionaria, es antisubversiva. Entre los elementos de esa doctrina figuran objetivos nacionales. Ergo, el interés nacional o el proyecto nacional son la finalidad de la guerra y la finalidad de la política, con la absorción de la política por la guerra. En esa perspectiva, no hay razón para que la nación se comporte de una manera diferente a las Fuerzas Armadas. También desaparece la frontera entre la guerra y la diplomacia, entre la política exterior e interior, entre la violencia reservada a las Fuerzas Armadas y la acción no violenta del Estado. Es decir, como transmitía recién Julián, como recogía en su texto Luis, quedaron borrada la distinción entre la violencia preventiva y la violencia represiva. La seguridad en esta perspectiva no conoce fronteras, no conoce barreras, es constitucional o anticonstitucional, y si la Constitución molesta, se la cambia. Cabe recordar que la guerra solo cuenta los golpes dados, al contrario que en el caso de la seguridad nacional, entre comillas, de Calderón, ha devenido el enemigo interno. Y poco importan los medios empleados, sean estos represivos, militares o psicológicos. Su valor o su oportunidad es cuestión de estrategia. La necesidad de la victoria salta o suprime restricciones o límites legales y constitucionales. Según esa doctrina, el Estado encarna la voluntad de la nación, con lo cual desaparece el equilibrio de poderes. Toda oposición supone anarquía, subversión. Ahí está, como síntesis, los planteos de este general Viviano Villa. Él encarna muy bien esta imagen, esta perspectiva de la seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional tiene amigos y enemigos
y dado que es un Estado en tiempo de guerra o de paz relativa, diría Navarrete Frida, significa que no es solo una democracia que hace la guerra, sino una democracia concebida en función de la guerra, sea esta real, virtual o potencial. Así, la finalidad primordial de la nueva institucionalidad consiste en colocar la soberanía popular en manos de los militares. Creo que este es el proyecto de Calderón, por eso la demanda de la desmilitarización y de allí que sea complicado, ¿sí?, esto del diálogo con este gobierno. Esa peligrosa fascinación por lo absoluto en clave castrense subyace en esta iniciativa de Calderón, solo que el culto por la seguridad calderonista o la inseguridad calderonista fue construido para favorecer los privilegios y justificar el status quo. El interés nacional sirve para negar o esconder los intereses de clase, en la envoltura ideológica para ocultar un sistema de dominación y explotación vía las Fuerzas Armadas. Importada de Estados Unidos e impuesta por el Pentágono, la seguridad nacional de Calderón busca mantener sin alteraciones el funcionamiento de la economía de mercado y las instituciones de gobierno dadas haya sido como haya sido. Después de la marcha silenciosa del 8 de mayo, ha quedado claro que el régimen ultraconservador de Calderón no escucha. La disyuntiva lanzada por nuestro poeta, un activista no violento, hablo de Javier Sicilia, fue guerra o paz. Y su opción fue muy clara: por un México en paz, con justicia y dignidad. Lo que implica un rotundo no, en mi interpretación, al enfoque militarista y a la estrategia de guerra de la seguridad pública ordenados por Calderón. La respuesta de Calderón pareció autista: no habrá cambio de estrategia porque, dijo Calderón, tenemos la ley, la razón y la fuerza. Es una idéntica frase a la que un general de la Sedena pronunció hace exactamente un año, cuando estaban cabildeando precisamente la Ley de Seguridad Nacional. Ergo, seguirá la guerra. Tampoco renunciará el superpolicía Genaro García Luna, cuya defensa y control de daños quedó en manos de Televisa y de los nuevos policías del pensamiento de la prensa vendida, algunos periódicos de circulación nacional, y también de familiares de víctimas de la criminalidad cooptados por el gobierno. Julián hablaba de que en el Arca de Noé hay que dar también la lucha ideológica. Y bueno, sí, al movimiento de Javier Sicilia se han sumado, se han colado muchos que son, como decía Luis, defensores de la razón de Estado, que han sido cooptados por preventa desde el gobierno. Pero pienso que Calderón no entendió que para Sicilia el alto a la guerra y el no más sangre no son demandas simbólicas, son demandas reales. De allí que la contradicción después de la gran concentración del Zócalo y en otras ciudades del país y de la respuesta de Calderón sea recrudecimiento de la militarización oficial versus acciones de resistencia en el marco, como lo plantea Sicilia, de la no violencia activa, que de ir acumulando la fuerza moral y material de todos los que estamos hasta la madre de tanta violencia e inhumanidad generadas por una guerra absurda, la guerra estúpida, la llamaba recién Javier, a la manera de una bola de nieve podrá derivar en desobediencia civil pacífica. Volveré sobre el tema al final muy brevemente. Calderón no es sordo ni autista y tampoco es insensible. Como comentábamos más arriba, sus decisiones responden a una estrategia preconcebida, clasista, con eje en una doctrina de seguridad nacional importada. Como dijo Sicilia, la política de seguridad de Calderón fue diseñada por Estados Unidos. Eso lo planteaba en su discurso en el Zócalo. Su lógica, por tanto, es militar, parte del mito de la guerra como una realidad humana fundamental
a la cual se reducen todas las demás. La guerra destruye la política y borra la frontera con la paz. La lógica de Calderón invierte la fórmula de Clausewitz. La política se transforma en la prolongación de la guerra gracias a otros medios. Si la política es la prolongación de la guerra, se asimila a la guerra y debe ser conducida por la guerra. El uso de los conceptos, pienso, no es inocente. Desde diciembre de 2006, en nombre de una pretendida guerra a las drogas, Calderón llevó a México hacia un estado de excepción. Desde entonces ha buscado poner al Estado y a la sociedad en función del estado de guerra. Lo primero lo logró. Durante 4 años y medio, la guerra de Calderón dominó la agenda pública, convirtió la nota roja en noticia principal de los diarios y medios electrónicos. El segundo objetivo, poner a la nación en permanente pie de guerra, fracasó parcialmente. Su estrategia de guerra generó violencia, miedo y terror, pero no logró transformar a la sociedad en un inmenso ejército movilizado bajo su mando. Sus llamados a la unidad nacional contra los criminales, los verdaderos enemigos de México, repiten su discurso, o los hijos de puta a los que aludía Aguilar Camín cuando salía a hacer el control de daños a Calderón cuando estuvo en Villa de Salvarca, en esto que ya comentaron tanto Luis como Julián, fracasó porque se trata de una guerra fantasma en base a un mito. Solo el mito de la guerra no obedece a un simple error intelectual. Es útil. El culto de la seguridad solo puede favorecer los privilegios y justificar el statu quo. El uso del ejército, la marina de guerra y la policía militarizada de García Luna es el sostén y justifica un tipo de sociedad basada en el centralismo autoritario y la explotación jerarquizada. Su papel ideológico cumple la función de perpetuar las relaciones entre dominadores y dominados. El método consiste en cambiar la ideología de la lucha de clases por otra ideología ficticia e inmovilista. De allí el apoyo expresado mediante desplegados a la prensa el 28 de abril, en víspera de que se tratara la Ley de Seguridad Nacional en el Congreso, el apoyo a esa ley calderonista del Consejo Mexicano de Hombres de Negocio y de su sindicato, el Consejo Coordinador Empresarial. Pero este apoyo o esta posición de clase, Sicilia y su compañero de hartazgo la tienen o lo tenemos claro. La violencia de los señores de la muerte es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. La infame realidad y la demencia criminal se nutren, ha dicho Javier, de las omisiones, complicidades y o colusiones mafiosas de los que detentan el poder, la partidocracia, los poderes fácticos y sus monopolios, las cúpulas empresariales y las jerarquías conservadoras de las iglesias, los gobiernos y las distintas policías. En ese contexto, la militarización de la sociedad forma parte de un engranaje organizado, necesitado e institucionalizado para preservar el actual estado de cosas. Como ha quedado plasmado en el discurso beligerante de Calderón, él utiliza el monopolio del poder, así lo dijo hace un par de años, para hacer una guerra a nombre de todos los mexicanos de bien, y quienes no lo apoyan son sospechosos o somos de ser cómplices de los enemigos del Estado. Un Estado que se sirve del monopolio de las armas para hacer una guerra permanente contra el pueblo. Mientras más autoritario y violento es un Estado, más trata a la nación como enemiga. El uso de la violencia estatal sirve para imponer la voluntad de los que mandan, pero los ciudadanos estamos desarmados. De allí la necesidad de la política. La política es el arte de las transacciones de la tolerancia y el arte de lo posible. La política comienza cuando el Estado deja de ser violento y entra en diálogo con los ciudadanos. Cuando el Estado se sujeta a las leyes, resultado de un diálogo con los ciudadanos. La paz
es la consecuencia de la renuncia a los medios violentos, es decir, al uso de las armas que matan. En ese contexto, Sicilia se opone a una paz armada como parte de un modelo militar. Pienso que quiere llevar al régimen de Calderón al terreno de las soluciones no armadas. El diálogo que ofreció Calderón después de la marcha es un monólogo. Se siente poseedor de la verdad única y ofrece una cooperación en base a la dialéctica del amo y el esclavo, de arriba a abajo, como siempre. Frente a esa encarnación maniquea del poder, las multitudes que aspiran a una paz con justicia y dignidad impulsan otra forma de hacer política, como enseñaron justamente los compañeros zapatistas. Quieren una democracia, el movimiento de Javier también en estos 6 ejes plantean una democracia participativa y más representativa. En un país con más de 40.000 asesinados, con miles de desaparecidos y torturados y plagados de fosas comunes, el ya basta de los de abajo y de estas clases medias emergentes está dirigido a la reconstrucción del tejido social de la nación. Los sonidos del silencio de la multitud son otra forma de lucha. Esto lo decía el otro día en Monterrey. Javier está impulsando otra forma de lucha que se basa tal vez en el método gandhiano, que recupera la marcha de Gandhi por el tema de las áreas, la India contra el Imperio Británico, pero que fue recogida en los años 50 en el nordeste brasileño por Julião, Francisco Julião, que estuvo después exiliado aquí en Cuernavaca. Y esas marchas del nordeste brasileño de los años 50 fueron retomadas a comienzos de los años 60 por un movimiento, el movimiento de los trabajadores azucareros de Artigas, en el norte de Uruguay, un movimiento liderado por Raúl Serdig, que llevó a la formación del movimiento Tupamaro. Esas marchas recorrían también 600 kilómetros desde Villa Unión en el norte a la ciudad de Montevideo, donde estaba el poder. Justamente eran marchas pacíficas pidiendo tierras para trabajar, es decir, recuperaban las consignas zapatistas de tierra para que la trabaja. Y esas marchas son las que también preceden a la insurrección zapatista, y luego ellos mismos realizan la marcha de los 1111. Es decir, la marcha tiene sí un poder, y esta marcha del silencio tiene también un poder simbólico, pero que, decíamos antes, con el efecto de la bola de nieve, consigue, por ejemplo, que este auditorio esté lleno. Los sonidos del silencio, decía. La marcha, pienso también que, como antes ocurrió en Ciudad Juárez, como antes ocurrió en las comunidades zapatistas rodeadas por un cerco militar de aniquilamiento, esta marcha significó la ruptura del terror y la posibilidad de que el dolor social se convierta en acción colectiva organizada. El alto a la guerra, pienso, es hoy sí una cuestión de salvación nacional. Gracias.